Ok, muy bien, estamos ya en directo. Otra vez, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta primera charla entre profes. Mi nombre es Sandra Carrasco y hoy estoy aquí con mi compañero David Cabezas. Vamos a hablar un poco sobre ser profesor de idiomas online principalmente, aunque también de manera presencial. Y tenemos un par de temas bastante interesantes, así que bueno, podemos empezar ya directamente. Nos alegramos mucho de que hayáis venido. Habíamos anunciado el pequeño evento en LinkedIn, ¿verdad, David? Este pasado Sí, viernes. Y bueno, no nos esperábamos que tuviese tanta acogida, lo que es en LinkedIn, ¿no? La interacción en la red social. Y ahora estamos contentos de pasar un ratito con vosotras o con vosotros, ¿no? Si viene más gente, para hablar de estos temas. Entonces, queríamos empezar con el mítico debate, ya es un clásico, profesor de idiomas nativo versus no nativo. Este caso nos interesa mucho porque precisamente David, mi compañero David Cabezas, enseña inglés como lengua extranjera en España y yo enseño alemán como lengua extranjera en Alemania. O sea, somos profes no nativos del idioma que impartimos. Y bueno, nos parece un tema relevante porque no sé cómo fue tu experiencia, David, pero por ejemplo, lo que a mí me ha pasado en los últimos años, o sea, todavía actualmente, es que por ejemplo, encontré ofertas en LinkedIn que a mí me interesaban muchísimo, ¿no? Se ajustaban mucho a lo que yo buscaba en ese momento, de varias empresas, tanto de profesora de alemán online como presencial, ¿no? Pero sobre todo online, que también es lo que buscaba yo un poco. Y uno de los requisitos era sí o sí ser alemana, bueno, digamos, ¿no? Profesora nativa de alemán. Entonces, simplemente por esa condición yo ya no podía optar a ese puesto, no tenía ninguna posibilidad. No sé cuál ha ujú. sido tu caso. Tú como eres profesor de inglés en español, ¿cuál es tu experiencia respecto a esto? Bueno, sí, yo creo que es una constante el exigir que sea un profe nativo, vamos, no en todos los puestos de trabajo, siempre es un plus, siempre es como que están dispuestos a pagarle más y es como es algo que está más valorado. Desde mi Total. punto de vista, yo creo que la nacionalidad no tendría que ser un factor importante, creo que hay mucho foco en el profesor y Ujú. muy poco en los resultados, ¿no? Porque aquí lo que se trata es de cómo ayudar a nuestros alumnos a conseguir un objetivo. Entonces, al final, estamos mucho con nuestros títulos, nuestro idioma nativo, dónde vivimos, Mm. de dónde somos, y nos olvidamos que el centro tiene que ser el alumno. Entonces, creo Sí, que darle tanto peso a nuestra formación, que es importante, o a nuestra nacionalidad, pero creo que no es definitivo. Dicho lo cual, creo que se puede cohabitar entre profesores nativos y no nativos, y mm, ahí y es muy, creo que idealmente para cada alumno habría un profe. Creo que no tiene por qué sí, haber una competencia real. Yo, por ejemplo, el método que yo utilizo es muy específico a un nicho de personas que probablemente no compita con otras. Al final, cuanto más tú te encuentras a ti mismo, tu propia voz, qué es lo que quieres y a la gente que ayudas, más te mm, especificas y menos tienes problemas si es nativo o no nativo. Es decir, cada profesor yo creo que encaja con un tipo de cliente. Pero creo que sí, sí que hay un sí. poco de sesgo, sobre todo lo que dices en anuncios, de que es como un Mm. pequeño filtro primero de si eres profe nativo o no nativo, que a veces no lo entiendo muy bien, porque al final, Mm. pues eso, hay gente súper cualificada o gente que tenga mucha capacidad para hacer una formación, ¿sabes? Sí, exacto. Es que no es una condición, o sea, no debería ser un requisito, en mi opinión. Obviamente me parece fantástico. Yo tengo un montón de compañeros que son nativos del idioma que enseñan y son buenísimos profesores, pero creo que aquí debería importar la formación en didáctica de segundas lenguas, por ejemplo, ¿no? O de lenguas extranjeras. Tu experiencia, qué pueden decir, pues eso, tus alumnos o tus clientes de ti. Entonces, me parece un poco, no triste, pero fue desalentador ver que, en fin, puestos de trabajo que, por ejemplo, a mí me venían bien, había esa barrera de que yo ni siquiera intenté enviar un currículum o una solicitud, ¿no? No quise postular porque sabía que simplemente ya por el nombre, mi segundo apellido es Álvarez, ¿no? Iban a ver eso, aunque Sandra engaña un poco, también es un nombre bastante común en Alemania, sabía que ya me iban a rechazar, ¿no? Ah, no cumples el requisito. Y claro, no es una cuestión de ser nativo, no, yo creo que es tu labor como profesor, si has recibido la formación adecuada, si tienes experiencia, o sea, hay mucho más que debería contar, ¿no? A la hora de conseguir un cliente, un alumno o un trabajo así, pero bueno, sí, es un debate que sigue latente realmente, no está muy superado, creo, ¿no? No sé qué opinas tú, David.
Sí, creo que al final, sobre todo, más que yo creo que a los profesores en general no tienen ningún problema en ese Mm, sentido, es más determinada. Creo que cuanto más desconocimiento hay del sector, más nativo se exige. Es decir, yo tengo mm, gente que tiene un nivel muy, muy básico de inglés y dicen, es que yo buscaba un profesor nativo. Y hay gente que tiene un problema mucho ya, más específico que quiere comunicarse en una reunión y él valora igual más que tú tengas una trayectoria no nativa. mm. Yo creo que al final, aquí la clave es qué persona puede ayudar mejor al cliente. Sí, Entonces, es más, el cliente que sí, necesita tiene, que no tú, y en función de de la necesidad del cliente, pues tus capacidades. Porque si ese cliente, yo qué sé, va a ser un actor que tiene que hacer un acento británico y tal, pues es algo súper específico, igual sí que necesita un profesor nativo. Pero si ese mm, cliente necesita coger fluidez o confianza para una reunión o va a dar clases o tiene que trabajar con niños, es que depende mucho qué necesidad tiene para ver qué persona es la que mejor le pueda ayudar. Entonces, el concepto nativo sería como una cosa muy sutil dentro de las características que pueden conformar la valía de una persona. Entonces, es una total. cosa más, pero que no tiene que ser definitoria como para excluirte, sino, pues, Mm, oye, un aspecto más de tu vida, como si vives en un sí, país o vives en otro, ¿no? Al final es una sí, nacionalidad. Y aparte que el concepto nativo total. luego engloba muchos acentos también y mucha diversidad. Eso es muy chulo. Sí. Ujú. Bueno, aquí estamos hablando, supongo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, de tu lengua primera, ¿no? La lengua en la Sí. que te criaste, la que adquiriste, es casi Ujú. como que te viene de serie, ¿no? Por eso creo que para ser profesor de ese idioma extranjero hace falta mucho más que traer ese idioma de serie, ¿no? Cómo enseñarlo, cómo transmitirlo, o lo que tú Claro. dices, resolver problemas específicos de tu público, de tu cliente ideal, ¿no? Llámalo X. Depende también de las necesidades individuales de dicho Sí, cliente o alumno, como dices tú. Así que claro. bueno, hay otra serie de factores que, en fin, también deberían jugar un papel importante más allá de, primer requisito, DNI, ¿no? X. Sí, pero sí que es cierto que ese aspecto puede ser importante. La adquisición del Mm, lenguaje es un aspecto muy bonito y muy importante. Es decir, una persona nativa total. lo adquiere de una forma diferente que una no nativa. Entonces, Mm, para determinados clientes, nuestro proceso de aprendizaje de un segundo idioma, que normalmente implica sufrimiento, puede ser muy válido para ayudarles, porque tú también tienes una capacidad empática con ellos mucho mayor y puedes entender. mm, Yo, de hecho, además, mira, te lo voy a contar. Yo enseño español, prácticamente ya no enseño español, pero he enseñado español e inglés. Se me da mejor enseñar sí. inglés que español. Entonces sería el resumen. Soy profesor nativo y no nativo y en cambio Mm, funciono mejor como profesor no nativo porque en español cuando me empiezan a preguntar los tiempos verbales me cuesta un montón explicar el subjuntivo. Porque es que yo lo claro. aprendí, no sé cómo he aprendido el subjuntivo, pero lo aprendí natural. Entonces me cuesta Mm, muchísimo ver qué problema tienen con el subjuntivo, por ponerte un ejemplo. En sí. cambio, con el presente perfecto y el pasado simple en inglés lo entiendo perfecto porque a mí me costó también. ¿Vale? Claro, Entonces porque ya creo lo que eso ayuda. estudiaste. Claro. Mm. Ujú. Te lo tuvieron que explicar de manera consciente, no eras un bebé al que Total. simplemente le hablaban, ¿no? En esa lengua y ya tu Ujú. cerebro hacía el resto, como quien dice, sí, sí, total. A mí me pasa igual y no sé si es tu caso, David. em, por ejemplo, en España, tú enseñas inglés en España. ¿Alguna vez un potencial cliente o un compañero o una empresa, alguien te ha puesto un impedimento justamente en eso? No, es que necesitamos una persona para enseñar inglés y nos gustaría contratarte, pero claro, hemos visto que, en fin, no eres de origen anglosajón o no eres nativo. ¿Has tenido problemas en ese sentido o No, últimamente pero ya... una vez una empresa, cuando les dije que hice un proceso de entrevista y tal, y les dije la tarifa que tenía y me dijo que era una tarifa un poco alta para no ser nativo, ¿vale? Ya, Dice, hombre, la eso tarifa pasa es muy mucho. alta para ser no nativo. Y dije, Mm. bueno, nativo soy nativo de Zamora, que es mi ciudad. Todo el mundo todo el mundo Originario es de... nativo, todo el mundo es nativo, pero bueno, esto Sí. consiste que no venía al lugar. Esto no me dieron el trabajo, lógicamente, pero vamos, sí, sí, Claro, puede ser una total, es limitación. que ya que juegue un papel tan importante como para legitimar, o sea, para darte más crédito, ¿no? Mm, Deberías cobrar más, además, claro, siendo nativo, creo que es una cuestión, como hemos dicho, de formación, de experiencia y obviamente tienes que dominar ese idioma extranjero que vas a impartir, pero es mucho más una cuestión de cómo lo transmites. Y claro. esto tampoco pasa en otros escenarios o en otras profesiones, porque, por ejemplo, no sé, un fontanero, eso él lo ha tenido que aprender, no le ha venido de serie, ¿no? No lo ha Ujú, adquirido y aún así nadie le cuestiona. No es que usted tenía que claro. ser fontanero nativo, ¿no? Nunca ¿Cómo? No, nunca lo obviamente había no, ¿no? pensado. Sí, 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 sí. total. O por ejemplo, un cirujano no se pone a hacer pan
o un panadero no se pone a operar, ¿dónde está la línea, no? ¿Es intrusismo, no lo es? A veces nos Ya, vemos un poco, no atacados, pero sí en dificultades, ¿no? Con este clásico claro, a tema. ver, es que al final el debate es que sí que la persona esté formada y que sea capaz de ayudar a los clientes. Eso sería lo más Exacto, importante. total. Bueno, entonces vamos a pasar al bloque 2. Podéis escribir preguntas en el chat o podéis hacer esta reacción de Zoom de levantar la mano y Sí, encender el claro. micrófono. Sí, Exacto, si queréis participar, genial. Y si súper. os podéis escribir o interrumpir o lo que queráis. Exacto. Pero bueno, entre tanto ya vamos pasando un poco al tema 2 que está relacionado con el primer bloque, que bueno, también es interesante, nos interesó traerlo a la palestra porque David y yo estamos como en ambos casos. Yo enseño alemán en un país de habla alemana, en Alemania, y él tiene el caso contrario, él enseña inglés en España, o sea, un país donde no se habla inglés, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu experiencia, David, por ejemplo, según tus clientes, tu alumnado? ¿Crees que de verdad tiene ventajas o muchas más ventajas estudiar el idioma meta en el país del idioma meta o depende de otras cosas? ¿Cuál Tiene es tu punto de ventajas, vista? tiene ventajas, muchas ventajas. Yo aprendí inglés en Inglaterra, mucho inglés, porque yo ¿Mm? aprendí inglés tarde. Pero la actitud quizás va por debajo, va por delante del país donde vives. Pero claro, Ujú, la clave es la actitud, porque yo viví con mucha gente española en Inglaterra que no aprendió inglés, ¿vale? No aprendió porque, claro, no tenían la motivación o lo que sea. Entonces, primero la motivación y luego el medio. Entonces, crear un medio adecuado en el que se pueda producir el aprendizaje, por ejemplo, si tienes una pareja que habla ese idioma o si vives en ese país, eso ya es una gran ventaja, pero primero tienes que tener esa motivación. Entonces, mm, tú puedes aprender mucho inglés o mucho alemán sin estar en Alemania o sin estar en Inglaterra, porque hoy en día hay un montón de total, recursos. Hacer prácticamente sí. una inmersión lingüística menos igual tu comunicación sin estar en ese país. Entonces, yo pienso que es así, no sé qué crees tú. Sí, total, yo pienso igual que tú, creo que aquí no hay blancos o negros. A priori, lo que puede parecer desde fuera quizás, no, no, si estás en el país donde se habla el idioma, wow, vas a aprender mucho mejor, mucho más rápido, de manera más eficaz. Sí, todo eso está muy bien, pero creo que es lo que has dicho tú antes, que es una cuestión de actitud o de motor, motivos, no motivación. Y a Claro, mí me pasó exactamente igual. Por ejemplo, cuando llegué a Alemania, había estudiantes de intercambio y lo típico, el clásico grupo de españoles e italianos estuvieron un año aquí, que es el tiempo que pasé yo, después ya me sí, quedé, ¿no? Ellos, al contrario, pues no, volvieron a sus ciudades en España, por ejemplo. Pero claro, se pasaron todo el año académico hablando inglés, italiano o español y así de verdad, no, ese año de Erasmus sí, fue una gran experiencia, conocieron gente de otros países, ¿no? Fue una gran experiencia personal, pero no tuvo tanto que ver con el idioma, o sea, no fue ujú, una inmersión lingüística total, ¿no? Aparentemente sí, ¿no? Están aquí un año, pues van a aprender alemán muchísimo. Ese año aquí, vamos, pudo traer el mismo resultado que haberse quedado en España, yo creo. O sea, quizás estuvieron al final en el mismo sitio de partida, incluso, ¿no? Sin un avance. Porque, bueno, ujú. depende un poco de lo que hagas tú con ello. Y el Claro, caso contrario, ahora puedes contarme quizás cómo es con tus alumnos que están allí en Málaga, ¿no? Y al salir del aula, al salir de la sesión contigo, todo a su alrededor en principio está en español, no en inglés. ¿Cómo claro. hacen para seguir conectados con el idioma que tú Al les final, enseñas? y ahí entra todo lo que es la inteligencia artificial y todo lo que hay ahora, el problema no son los recursos, el problema es la Mm, actitud. Por suerte para nosotros también. Entonces ellos pueden sí. aprender inglés solos y puedes aprender alemán solos y hay gente que lo aprende y lo aprende muy, muy Mm, bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que la figura del profesor muchas veces es el que le acompaña y el que le da foco y le creas mm, una hoja de ruta? Entonces, si esa persona ya tiene una total, motivación y tú le creas una hoja de ruta y le das unos materiales selectivos, esa es la gente que le da igual estar en Málaga que estar en Cádiz, que puede aprender inglés. Si estás en mm, Bristol, igual no lo aprendes, ¿vale? Entonces claro. necesitas un poco esa focalización que te ayude pues a concentrar tu aprendizaje más que... Porque hay tantos recursos que al final... Mm. Pero si el medio... tienes que tener como un medio que te favorezca, que lo tienes que crear tú y luego un foco de cuál es tu objetivo y qué es lo que quieres conseguir.
Total, sí. Y de hecho, yo aquí en Alemania he tenido alumnos de todas partes del mundo y hay muchísimos casos de migrantes o trabajadores que están aquí también como yo, ¿no? Ujú, Que llevan aquí 10, 15 o 20 años viviendo y realmente saben muy poco alemán. Eso no fue claro, una cuestión de entorno. Ah, vivo en total. Alemania, ya está, esto va a ir Ujú, rodado. Es una cuestión también de querer hacerlo y no por mucho tiempo, o sea, por más que pase el tiempo, no quiere decir que lo vayas a aprender. Y este tipo de alumnado, que es muy frecuente aquí, y yo también lo he tenido, es el mejor ejemplo de ello, que no estando aquí, o sea, no fue garantía de nada, ¿no? El venir aquí claro, o vivir aquí. sí, Así que sí, depende totalmente. mucho. Vale, bueno, podemos continuar. Ya decimos que estamos encantados de recibir preguntas o cualquier comentario. Ahora pasamos un poco ya a la parte de negocio, profe de idiomas online. Tenemos un par de puntos también para comentar. Bueno, primero la experiencia personal. Tú, David, ¿cómo aprendiste inglés? Dijiste que estuviste en el país donde se habla, ¿no? Por ejemplo, Sí, bueno, Inglaterra. ¿Qué yo más soy ingeniero hiciste? forestal, o sea que soy profano en el sector y aprendí inglés, luego me formé como profesor, pero yo no nací ni nativo ni nací formado. Entonces yo con 33 años emigré a Inglaterra y claro, no empecé haciendo trabajos, pues vendiendo sándwiches con una bici, etcétera, Mm, etcétera, trabajos que eran bastante más durillos de los que estaba acostumbrado a hacer y dije, o aprendo inglés o no consigo hacer un trabajo en el cual me sienta yo me ha realizado. mm. Y básicamente ahí tuve la motivación, empecé el proceso de aprendizaje y es el proceso que luego intento transmitir un poco. Luego ya me formé como profesor y me formé para aprender el idioma, ¿vale? A nivel docente y utilizo esa combinación de experiencia lingüista con la experiencia personal. Un poco la Claro, que porque tú intento también eres aplicar. coach, ¿verdad? No Sí, solo eso es otro profe. tema que he hecho más recientemente, sí, que es Neurolanguage Coach. Sería otra forma de acompañar a la gente para conseguir sus objetivos. Súper. Sí, eso puede ser interesante para una próxima charla entre profes, ¿verdad? Quizás Sí, las segunda edición. diferencias que hay Exacto, entre profe profe y o coach y coach. si puede salir rentable esa inversión, ahora que vamos a hablar un poco del dinero o Claro, del negocio. genial. Pues sí, pues sí. ¿Y Yo la tú? verdad, mi caso es un poco más aburrido porque yo empecé a estudiarlo en la secundaria, la segunda Ah, lengua extranjera, podía elegir entre francés y alemán y quise alemán. Bueno, es una larga historia, pero mis abuelos emigraron a Alemania y siempre tuve esa curiosidad, ¿no? Esta lengua me llamaba la atención. Entonces ya empecé muy joven, casi con 12 o 13 años creo que tendría, y luego seguí en la universidad porque me enamoré totalmente del idioma, así que nada, me enfoqué ya en eso. claro. Pero eso es lo bonito que hablaba yo y eso está bien para la gente que esté interesada en montarse su negocio online y que prospere, es encontrar esa diferencia que al final muchas veces yo cuando empecé a promocionarme, y ya me salto casi a la siguiente materia, quería Sí. promocionarme como lo que no era. Entonces yo nunca conté a nadie, al principio me acuerdo que iba a networkings y había que hacer el Mm. minuto de oro, que aparte que lo pasaba más mal que la leche, Uf. pero siempre ocultaba, quería ocultar ese síndrome del impostor, que en mi caso era un síndrome del impostor real, ahora todo el mundo habla de síndrome del impostor, pero yo era como un poco impostor, y ocultaba mi pasado, o sea, ocultaba que no había estudiado en la Ya, universidad de inglés, ocultaba... Claro, cuanto más estaba haciendo las paces con cómo he aprendido inglés, más encuentro a la gente que de verdad puedo ayudar. Es decir, ahora la gente me encuentra a mí. Antes quería ser como el resto de los profesores. Y ahora he aceptado no solo lo bonito, sino también mis defectos, ¿vale? Como por ejemplo, pues al haber aprendido con 33 años, mi pronunciación no es la pronunciación de una persona que haya aprendido con 12, etcétera, etcétera. Pero tú te vas haciendo las paces con todo eso y mm, al final hay un cliente al que le puedes ayudar con eso, porque igual yo tengo un potencial total. ahí, que es pues eso, trabajar con la imperfección, trabajar con las creencias limitantes, pero igual no te puedo ayudar, yo que sé, a pulir el acento para hacer una obra de teatro, o igual sí, porque al final no es que Claro. lo tengas tú, es que lo sepas enseñar, ¿vale? Pero creo que ahí está muy bien a la hora de que cada uno, si se tiene que promocionar o hacer marketing, el primer trabajo que yo haría sería de pico y pala, ver qué eres tú, cómo has aprendido tú, qué es lo que se te da bien y qué es lo que se te da mal también. Porque si haces las Total. paces con lo que se te da mal, lo puedes contar tranquilo. Puedes ir a cualquier Sí, sitio. Yo voy tranquilo a cualquier sitio porque no tengo nada que ocultar. Antes no es que mintiese, pero no estaba a gusto con mi currículum. claro, lo Ocultaba esa ocultabas. parte y estaba súper Ya, incómodo. Y creo que para montar un normal. negocio online es muy importante eso, encontrar tu forma de hablar para que luego también cuando tú, si por ejemplo hablamos de LinkedIn, que la mayoría de la gente nos ha comentado allí, Mm. comuniques cosas con las que tú estés a gusto porque ya te las hayas pensado, te las hayas trabajado y sobre todo tengas coherencia con eso.
Sí, yo creo que, como dices tú, a la hora de presentarte es importante ser transparente, honesto, ya no solo con los demás, o sea, contigo mismo. No tengas Ujú. miedo de mostrarte como eres. A mucha gente no le vas a gustar, a otras sí, y en fin, no se puede gustar a todo el mundo y, en fin, esto no es Instagram, es decir, no nos focalizamos en eso, ¿no? Claro, Claro. y Entonces, eso también es, trabajamos dirigiéndonos a un tipo de público específico. Bueno, el eso es último muy punto creo importante. que era el nicho. Y no, yo No, creo que no hay pero que tener miedo, ni mucho menos avergonzarse de si en el pasado o en tu fase previa a esta te habías dedicado a otra cosa, porque al final eres un profesional de los pies a la cabeza y te has reorientado, quizás, se dice así en claro, alemán, ¿no? Reorientarse sí. profesionalmente. Entonces, yo creo que lo importante es tirar para adelante y creer en uno mismo, ¿no? Con esa confianza, No, y además. que tus errores forman parte de tus fortalezas, eres quien eres Sí, debido a tus errores, entonces tienes que, ¿sabes?, aceptarlos para poderlos utilizar también como fortaleza. Pero lo que dices tú total. de no puedes agradar a todo el mundo, eso es clave. Y todos, Mm, yo no sé si todos empezamos igual, pero creo que la mayoría de mis compañeros que en los que he hablado empezamos igual, empezamos muy generalistas porque es un ujú, sector que pagan poco y tenemos que llegar a fin de mes. total. Entonces la transición de generalista a especialista para mí es muy importante. Y yo animo a la gente, yo todavía estoy en ese proceso, en que se especialice, no que se especialice solo en formación, sino que trabaje un poco quién eres tú, qué es lo que tienes y a quién le puedes ayudar más. Porque es lo que hablábamos Mm, antes y volvemos al tema de nativo no nativo. Cuando encuentras en las personas que de verdad ayudas, tu mensaje es coherente claro, vas a ayudar a menos personas y ahí es donde tienes que hacer el sacrificio, que eso cuesta, decir, sí, hostia, entre vale, comillas también. pero les vas a poder Sacrificio. cobrar más, siendo sincero. Mm, ¿Por qué? Porque le ayudas mejor, porque es mucho más específico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, antes que si preparo español e inglés, como dije antes, todo el mundo, desde maquilladoras profesionales he tenido hasta veterinarios, hasta gente de Estados Unidos. El coste de preparación de una clase es brutal, ¿vale? sí. Si tú haces un inglés específico para un determinado sector, imagínate para el sector IT, que ahora hay mucha gente que está ahí, pero bueno, da Mm, igual. Yo creo que te tiene que gustar, pero tu coste de preparación de clases se va a reducir un montón, pero no estamos hablando solo de dinero, va a ser mucho más efectivo, porque vas a especializarte en lo que necesitas ese sector. Cuanto más mm. específico sea tu cliente, menos tiempo de preparación de clases, más efectiva la ayuda, más claro tu mensaje, más rentable el negocio, menos clientes, pero a los que ayudas más y te van a pagar Mm. más. Entonces creo que esa sería la clave, Sí, de más calidad, ¿no? de más calidad. Desde tu Pero inglés trabajo, tu general para todo el servicio. mundo es como muy general Sí. y alemán general para todo el mundo es muy general. Si Mm. vas puliendo un poquito y vas buscando a quién puedes ayudar, creo que eso a todo el mundo le puede ayudar. Sí, además es que hay tantas ideas en este mundo. Yo creo que tenemos una profesión también muy versátil. O sea, yo también he escuchado el clásico prejuicio, ¿no? Antes hablaste de destruir un poco esos prejuicios que nos, en fin, no nos hacen bien. Un profesor, una profesora, bueno, online, de idiomas. ¿Cómo te vas a buscar la vida ahí, no? Y a priori hay muchas personas, incluso del círculo más íntimo, amistades o familiares, que pueden estar un poco en contra, ¿no? O decir, ah, es que vas a la deriva. Y cuanto más te especialices, parece que no, es que es como cavar tu tumba, ¿no? A mí me decían, enseña español a alemanes. Es lógico, eres una Claro. española, estás en Alemania, ellos van a querer aprender español contigo, ¿no? Para ir de vacaciones, tal. Mm, yo quise enseñar alemán a extranjeros y más tarde a hispanohablantes en concreto. Claro, No, dale clases de español a todas las edades, a todas las franjas de edad, todos los temas. Sí, pero no, o sea, el que mucho quiere abarcar, no, ¿cómo era el dicho, David? sí que mucha barca poco aprieta. Sí, exacto, ¿no? Entonces, es mejor encontrar algo que te guste de verdad, puede ser todo lo específico que quieras, va a haber un menor porcentaje de gente quizás, por eso se habla tanto en LinkedIn de nicho, de especialización, no sin motivo, que después esa gente yo creo que te va a querer contratar porque va a ver que eres quizás la única persona que está resolviendo su problema específico, ¿no? Claro, Entonces creo que tiene su ventaja. Empezar de otra manera, más generalista, ¿no? Como tú dices, todos lo hemos hecho. Pero hasta que encuentras lo que te gusta de verdad. Y si después funciona, llega tu primer cliente o alumno, después va a venir otro. Ese pequeño boca a boca normalmente también funciona. Hoy en ujú, día, por redes sociales o boca a boca de verdad, o sea, real de antes, ¿no? Entonces,
todo viene. Sí, Es un maratón o una carrera de largo y no un sprint, eso no nos claro. tiene que quedar Yo, claro, pero es yo so- posible. sí, yo soy muy partidario de no ser radical y hacer una transición. Todo el mundo igual empieza trabajando en una academia para otra persona y poco a poco tú te vas creando tu propio espacio y está bien que vayas buscando un poquito como esa forma de ir buscando tu mensaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Y puedes Mm. ir combinando las dos cosas. Puedes seguir trabajando con un cliente generalista y poco a poco ir comercializando un cliente más específico. Claro, eso puede venir con el tiempo o hasta que encuentres realmente el nicho, el tipo de nicho o lo que te gustaría hacer. Bueno, puede pasar un tiempo, pueden pasar años, pero yo creo que si quieres hacerlo y si encuentras el foco, merece la pena luchar, ¿no? O llegar hasta ahí y eso, ir sembrando poco a poco y algún día recoger. Yo creo. Ujú. Sí. Tenemos un mensajillo de Ana. Vale. Sí, por, Oh, Ana pensaba que era en inglés, sí, ¿verdad? qué Ana, you thought pena. that it was in English. Bueno, no pasa nada. Seguramente, en fin, en otra ocasión quizás, ¿no? Puedes ofrecer algo en inglés, David. Yo en inglés, no. Pero bueno, pues sí, poco a poco hemos cubierto los puntos, casi son las siete y Sí, media. Si alguien quiere comentar algo, por ejemplo, Beatriz, no nos importa, el micrófono lo podéis encender. sí, Beatriz creo que quiere decir algo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, un placer estar aquí con vosotros. Disculpad que no ponga la cámara, ¿vale? Que la tengo rota y no he traído la Vale, otra para conectarla Nada, nada. al ordenador. Bueno, nada, agradeceros, ¿vale? Esta charla, sobre todo porque quiero romper una lanza a vuestro favor, ¿vale? Os cuento mi experiencia. Yo he vale. trabajado durante 7 años como directora de una academia de Kitsanas aquí en Málaga. Ujú. Ya sabes que Kitsanas parte de la base de que el idioma se aprende de una manera natural, tal y como los Sí, bebés aprenden su lengua materna. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nosotros nos vimos a la hora de hacer selección de personal siempre con la cosa de ¿qué contratamos? ¿Una persona nativa o una persona hispanohablante, pero que tiene el nivel C1 de inglés como para poder ser un buen docente? Y al final siempre optábamos por una persona española. ¿Por qué? Porque hemos tenido la mala experiencia de personas inglesas que hablaban muy bien su idioma, pero que a la hora de llegar a ciertos niveles donde los chicos ya tenían que empezar a trabajar la lectoescritura, no tenían el nivel para escribir ni para enseñar el uso de esa gramática a esos chicos. De modo que al final la experiencia con personas españolas que podían ser buenos docentes en inglés ha sido lo mejor. Así es ujú. que, Wow. vaya, enhorabuena por lo que hacéis, porque vaya, yo Gracias. os defiendo de pleno, vaya. Gracias, Bea. Muchas No, no, gracias, no. Beatriz. Sí. Yo tengo que decir que también he tenido esa experiencia, sinceramente. He tenido también, por ejemplo, en el máster de didáctica de alemán, el 50% éramos extranjeros y el otro 50% alemanes, ¿no? Y también he tenido esa experiencia de que no es que se involucren menos, pero sí que hay algo que les fallaba, ¿no? Daban por hecho que X palabra en el nivel inicial debería verse como algo, vamos, debería estar clarísimo cuando no tiene por qué estarlo. No sé, había un par de cosas que chirriaban. He visto eso en compañeros y en compañeras. O, por ejemplo, yo cuando doy una clase de A2 en alemán, yo hablo con A2 de alemán. O sea, y es realmente, no me extraña que acabe tan cansada porque podría hablar normal, ¿no? En mi nivel, el que tenga yo de alemán, pero porque me adapto exactamente al nivel que estamos viendo, o un B1, ¿no? Nivel intermedio, y veo que mis compañeros que enseñan alemán y también son nativos de lengua alemana, están en una clase de A2 y quizás hablan más despacio, lógicamente articulan mucho, una pronunciación muy clara, pero hablan normal, o sea, un C2, digamos. Entonces, es difícil, no siempre funciona, depende un poco de la persona. Y tengo otros colegas, como ya dije, que maravillosos, o sea, chapó, lo hacen súper bien. Claro. Es que al final entender cómo aprende la gente, la mejor forma de entender cómo aprende alguien es aprendiendo tú también. Luego es muy curioso Sí, porque las cosas que te cuesta aprender, tienes luego mucho potencial para enseñarlas.
Imagínate que tú Mm, ahora tienes un problema de gestión de la paciencia, ¿vale? Si tú consigues, o de la ira, imagínate que no puedes gestionar bien la ira. Si tú mm, consigues ser capaz de gestionar la ira, va a ser la persona que mejor enseña la ira que no una persona que nunca es súper tranquila. ¿Por qué? Porque tú has hecho ese proceso, has mm, sufrido, te has tenido que leer cosas, has tenido... Entonces, claro, lo que aprendes experiencial está como mucho más vivo en ti que lo que aprendes natural. Cuando tú lo total. experimentas y lo padeces, y puedo padecer, pero puede ser positivo el aprendizaje también, pero que has tenido que Mm. meterte en eso, tienes sabes cómo son los pasos. Yo veo las cosas que me ha costado aprender en mi vida, sabría muy bien cómo explicarlas, sabría qué pasos tienen que seguir, ¿vale? Que es lo que has dicho Porque tú. las has ¿Por dónde sufrido, empezar? ¿no? Y Claro, porque he superado. pasado por ahí, pero Mm, lo que os decía antes del español, el español me vino dado y no sé muy bien. Veo el orden en el que lo ponen los libros, pero a veces no entiendo muy bien por qué hay que claro, empezar por ahí. Pero en inglés tengo muy sí, claro por dónde hay que empezar con una persona que empieza desde cero y tengo muy claro qué pasos hay que seguir. En español, no. exacto, sí. Entonces yo creo que también, refiriéndonos al alumno potencial o al cliente potencial, hay quien preferirá contratar a un profesor ¿no? de nativo de inglés, en el caso de David, o para el caso del alemán también a un nativo de alemán, y hay otra gente que no, que preferirá todo lo contrario, un profesor que hable mi lengua materna y que haya estado peleándose con el idioma en cuestión y también como un espejo al que mirarse quizás, ¿no? O mi profesor o mi profesora, ¿cómo lo ha conseguido, no? Qué bien habla inglés, qué bien habla alemán, yo también quiero llegar a ese nivel. También puede ser Ujú. un poco una cierta inspiración en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que este tema es un poco, en fin, denso, profe nativo, no nativo, pero le damos las gracias a Beatriz por hacer ese comentario. Esta cadena es muy conocida en España, o sea, creo que Sí. está Y por Beatriz, todas ¿te partes. puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro que sí. Y vosotros cuando enseñáis, porque Kids and Us es un método que es súper conocido y tal, vuestra Sí, forma de enseñanza se basa en la inmersión lingüística un poco, ¿no? Porque yo con niños nunca he trabajado, se basa en la inmersión lingüística, ¿no? claro que sí. O también tienen un libro como tal, o simplemente es poner al niño al aprendizaje como un poco natural. Pues mirad, hay un poco de involucración de toda la familia, todo el entorno, Vale, ¿vale? Porque los peques van a clase desde bebés, desde un añito de edad, con 9 meses concretamente, ya pueden sí, empezar a aprender el idioma. Entonces, de momento lo van a aprender de manera, vaya, de oído, obviamente, son qué niños que guay, todavía no van a hablar. ¿Qué claro. hacen? Que escuchan en casa, hay una base del método, que es la parte en la que la familia se debe involucrar, y hay la escucha de unas pistas de audio que van a hacer en casa y el trabajo con unos cuentos que van a irse Qué adaptando a la edad chulo. de cada uno de los peques. De modo que todo eso que han trabajado en casa, cuando luego llegan a la escuela, el día que tienen la clase, lo ponen en contexto y hacen actividades donde utilizan el tipo de elementos, los juguetitos, todo para Qué forzar bueno. al peque a verse expuesto a ese tipo de estructura, de manera que el peque poco a poco pues va a ir identificando, oye, esto que llevo escuchando tanto tiempo significa esto, y empiezan con pequeñas palabritas, con un thank Mm, you pronunciado de aquella manera, un Claro. please cada vez que piden algo, pero es muy bueno ver cómo funciona. Ya a partir de los 8 años sí se les empieza a exponer a la lectoescritura, pero hasta los 8 años no, porque se entiende que es el proceso natural del aprendizaje de una lengua. Claro, y ¿Vale? eso, Primero que escuchen. Sí, perdona, David. no, no, iba a decir que es muy interesante lo que has dicho y otra vez vuelvo a lo del principio, que el foco tiene que estar en el que recibe el aprendizaje. Entonces aquí Exacto. es muy chulo lo que dice Beatriz, que, claro, es que no es lo mismo una persona de qué sitio es, igual es más importante la nacionalidad del que recibe la información, la edad que has sufrido como experiencia para aprender el sí. idioma, que no tú, que no solo tu experiencia o tu nacionalidad. Entonces lo que dice Bea, Mm. cuando aprenden los Correcto. bebés, me ha gustado mucho porque es verdad, no es lo mismo cuando aprende un bebé que cuando aprende con 8 años. Está súper chulo. Claro, O claro. un adulto, claro, sí. Pues mira, esto va un poco contra la creencia de que el idioma extranjero se aprende mejor en el idioma donde se habla, porque ahí la inmersión lingüística es total. Sí, pero no. Si aquí solo estás con tu grupito de españoles o tu grupito de italianos, no hablas con gente local, no te esfuerzas, no te expones al idioma. Puedes estar en tu casa perfectamente o vivir un año en Alemania o en Inglaterra, por poner un ejemplo, Ujú. que te va a servir de poco. O sea, ¿no? Como si estuvieses en tu casa, en tu zona de confort. Así que a veces no es oro todo lo que reluce, ¿no? Tampoco. Sí.
Pues qué bien, gracias Beatriz por compartir esta experiencia, que además eso venía mucho al caso, ¿no? A propósito Total. de dónde aprender el idioma. Pues genial. Y yo, bueno, tengo que decir, David, es verdad que tú fuiste a Inglaterra y empezaste allí con el inglés, ¿no? A tomar el contacto Sí, real, pero yo empecé con el alemán en España y de hecho también estudié en la universidad y después ya vine aquí, entonces también lo he visto desde los dos ángulos y todas las cosas tienen algo de bueno. Por ejemplo, cuando teníamos la clase de alemán en la universidad, sabíamos que al acabar ya está, no iba a haber contacto con el idioma, entonces aprovechábamos mucho más esa hora, nos lo tomábamos muy en serio, yo y mis compañeros de claro. universidad, y exprimíamos la hora al máximo. Entonces Sí, también depende un poco de lo que decías, de tu actitud. tengo que reconocer que también a mí alguna vez me han invitado a algún taller y alguna cosa de... Está como el nativismo, que es como Ujú. eso que... Y luego se hace, como siempre pasa, una contrarreacción. Y alguna vez me han invitado a un espacio en el que es como que se está muy reactivo ante eso y yo sigo siendo partidario de que hay sitio para todos y que cada Mm. persona aporte. De hecho, yo ahora he sacado un proyecto que es nativo y no nativo, con un chico nativo, porque me gusta explorar. Creo Pues que hay mucho mira, para todo, creo que cada persona aporta algo y que es súper bonito que entremos todos y no es contra nadie, sino a favor de tal y de esa diversidad. exacto. Y lo bueno Es es a que como los favor de clientes son todos. diversos, pues hay sitio para todos. Entonces, ni te tienen que excluir a ti por ser no nativo, ni tampoco es los no Ni al nativos somos tal. revés. Depende de lo Sí, que cada cliente necesite, yo le daría alguna cosa diferente. Y en esa ecuación exacto. puede entrar un nativo, un no nativo, una persona que tiene un delta, un celta, un Neural Language Coach, o una persona que igual no tiene formación en ese sentido, no lo sé, depende. Pero hay que ver lo que quiere la Mm. persona y quién les es más efectivo a esa persona también para aprender. Pero luego no Sí, solo es el dominio del idioma, sino es gente que le gusta enseñar, la pasión. Hay muchos aspectos intangibles y Beatriz lo sabrá, que trabajando con niños, hay muchas cosas ahí que conectar con un niño me parece muy difícil y total. hay ahí muchas cosas que no se educan, no se aprenden en una universidad, las tienes que traer de fábrica, o sea, que no sé, no lo sé. Exacto, y como tú bien has mencionado, hoy en día hay muchas opciones y obviamente con la globalización, Internet, existen muchas posibilidades de aprender de manera autodidacta y de estar en tu casa y a lo mejor estar totalmente envuelto en la lengua a través de Ujú, películas, series, música, radio, reportajes, podcasts. Entonces, bueno, hay infinidad de opciones también total. en casa. Así que bueno. David, ¿cómo lo ves? Yo creo que hemos Genial. hablado de todos los puntos, Sí, ¿verdad? Hemos comentado estas cositas que habíamos anunciado el viernes en LinkedIn. A mí me ha gustado mucho, no sé a ti. a mí también, muy a gusto. Y nada, yo creo que podemos hacer una pequeña encuesta para ver si repetimos, hacemos una segunda charla entre Sí, profes claro, y así podemos profundizar un poco más en alguno de estos total. aspectos. Perfecto, me parece Genial. estupendo. Muy bien, entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias por asistir. Yo soy Sandra Carrasco, mi compañero David Cabezas. Nos despedimos aquí, yo desde Alemania y él desde España. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Esperamos que nos veamos en una segunda edición. gracias Beatriz, gracias. Chao Sandra, nos Adiós, vemos. chao, Hasta chao. luego, adiós, adiós.